Bienvenidos a mi rincón de chismes y conjeturas. Estoy que no quepo de la emoción. Si pensaban que la semana pasada les dejé con la miel en los labios, prepárense para un festín. Porque hoy vamos a destapar la olla a presión del romance, del misterio y de las miradas robadas. Agarren sus lupas y preparen sus teclados porque la investigación sobre el corazón de Can Yaman se pone aún más intensa. Si son recién llegados, un abrazo gigante y corran a suscribirse. Toquen esa campanita traviesa para que YouTube les avise cuando suelte la próxima bomba informativa. Y a los veteranos de esta comunidad, gracias de corazón por estar aquí. Su apoyo es el combustible que enciende este motor de chismes. Como ya saben, la semana pasada nos adentramos en el fascinante mundo de las posibles conquistas amorosas de nuestro adorado Can Yaman. Analizamos pistas, interpretamos señales y, lo más importante, dimos rienda suelta a nuestra imaginación. Y como buenos detectives digitales, llegamos a la conclusión de que algo muy grande, se está cocinando en la vida sentimental de Can. Recapitulando un poco, recordarán que hablamos de las misteriosas interacciones en redes sociales, los likes estratégicos, los comentarios con emojis cargados de significado y las apariciones en los mismos lugares que una talentosa artista cuyo nombre mantuvimos en secreto, hasta ahora. Redoble de tambores, por favor. La artista que ha capturado la atención de Can Yaman es Sofia Mancini. Sí, lo sé, el nombre es revelado ahora, después de tanta intriga. Sofia es una pintora emergente originaria de Florencia, cuyo trabajo está causando sensación en el mundo del arte. Sus obras, llenas de color y simbolismo, han sido elogiadas por la crítica y han capturado la atención de coleccionistas de todo el mundo. ¿Por qué Sofia? ¿Qué la hace tan especial? Bueno, además de su innegable talento, Sofia posee una belleza natural y una personalidad magnética. Es una mujer independiente e inteligente y con una pasión desbordante por su arte. No es una cara bonita buscando fama, sino una artista seria y comprometida con su trabajo. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Desde que mencionamos la posibilidad de un romance entre Can y Sofia, la información ha comenzado a fluir a borbotones. He recibido mensajes de contactos, amigos de amigos y hasta de un camarero que supuestamente los atendió en Roma. Sí, así de profundo estamos llegando. Una de las fuentes más interesantes me contó que Can y Sofia se conocieron en una exposición de arte en Milán hace unos meses. Al parecer, Can quedó fascinado por una de las pinturas de Sofia, una obra abstracta que representaba la vulnerabilidad y la fuerza interior. Según mi fuente, Can se acercó a Sofia para felicitarla y ambos entablaron una conversación que se prolongó durante horas. Desde entonces, Can y Sofia han mantenido el contacto, intercambiando mensajes y llamadas. Al parecer, ambos comparten una pasión por el arte, la literatura y la filosofía. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, siempre intentando mantener un perfil bajo. ¿Pero por qué tanto secretismo? Bueno, como mencioné la semana pasada, Can es muy reservado con su vida privada. Después de la tormentosa relación con Diletta Leotta, Can aprendió la importancia de proteger su intimidad y de mantener su vida amorosa alejada de los focos mediáticos. Además, Sofia es una persona que valora mucho su privacidad y no quiere que su relación con Can defina su carrera. Ella quiere ser reconocida por su talento y no por ser la novia de Can Yaman. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por mantener su relación en secreto, las señales son cada vez más evidentes. Los likes y comentarios de Can en las publicaciones de Sofia, sus apariciones en los mismos lugares y las declaraciones ambiguas en las entrevistas son pruebas irrefutables de que algo está pasando entre ellos. Pero, ¿qué tipo de relación tienen Can y Sofia? ¿Es un simple romance pasajero o algo más serio? Bueno, aquí es donde entran en juego las especulaciones. Algunos creen que Can y Sofia están simplemente disfrutando el momento sin presiones ni compromisos. Otros piensan que su relación tiene potencial para convertirse en algo más profundo y duradero. Yo personalmente creo que Can y Sofia tienen una conexión especial. Ambos son personas creativas, apasionadas e independientes. Comparten una visión del mundo similar y se entienden a un nivel profundo. Además, creo que Can ha encontrado en Sofia a una persona que lo valora por lo que es y no por su fama o su atractivo físico. Sofia no está interesada en la vida de celebridad y no se deja impresionar por el estatus de Can. Y eso, en mi opinión, es lo que hace que esta posible relación sea tan emocionante. No se trata de un romance superficial o interesado,
sino de una conexión genuina y auténtica. Pero, ¿qué dice Kan sobre todo esto? Como ya mencioné, Kan ha sido muy cauteloso al hablar de su vida amorosa. Sin embargo, en una entrevista reciente, Kan hizo una declaración que me llamó mucho la atención. Le preguntaron si estaba enamorado y Kan respondió: estoy muy feliz en este momento. Estoy disfrutando mucho de mi vida y estoy abierto a todas las posibilidades. ¿No les suena a declaración de alguien que está enamorado pero no quiere admitirlo abiertamente? A mí sí. ¿Y qué dice Sofía? Bueno, Sofía ha sido aún más reservada que Kan. No ha hecho ninguna declaración pública sobre su relación con el actor. Sin embargo, una amiga cercana de Sofía me contó que la artista está muy feliz y emocionada con Kan. Según mi fuente, Sofía admira a Kan por su talento, su humildad y su sentido del humor. Le gusta pasar tiempo con él y se siente muy cómoda a su lado. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta posible relación? ¿La veremos florecer y convertirse en algo duradero o se desvanecerá con el tiempo? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de las señales, las especulaciones y la emoción que rodean este romance en ciernes. Y hablando de señales, tengo otra bomba para ustedes. Hace unos días, Kan y Sofía fueron vistos juntos en Roma, visitando la Galería Borghese. Al parecer, ambos estaban muy cariñosos y se tomaban de la mano mientras admiraban las obras de arte. ¿Tomados de la mano? ¿Necesitamos más pruebas de que algo está pasando entre ellos? Además, una fuente confiable me contó que Kan ha estado aprendiendo italiano para poder comunicarse mejor con Sofía. Al parecer, Kan quiere sorprender a Sofía hablando su idioma natal. ¿No es adorable? En resumen, la investigación sobre el posible romance entre Kan Yaman y Sofía Mancini está más viva que nunca. Las señales son cada vez más evidentes y la emoción está en su punto álgido. Si bien aún no hay confirmación oficial, todo parece indicar que Kan ha encontrado el amor de nuevo. Y esta vez parece ser algo real y auténtico. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kan y Sofía están destinados a estar juntos? ¿O todo esto es solo una ilusión? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías y opiniones sobre este tema tan candente. Y mientras esperamos una confirmación oficial, podemos seguir disfrutando del talento y el carisma de Kan Yaman. Porque, seamos honestos, independientemente de su vida amorosa, es un actor increíble y una persona inspiradora. Gracias por acompañarme en esta investigación amorosa. Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios con sus teorías y opiniones sobre este tema tan candente. ¿Creen que esta relación durará? ¿Qué les parece Sofía como pareja para Kan? Quiero saberlo todo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que este canal vive de su apoyo. Así que si les gustó el vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima, y que el amor los encuentre donde menos lo esperan. Y recuerden, mantengan sus ojos bien abiertos porque la próxima semana tendremos aún más chismes y conjeturas sobre el corazón de Kan Yaman. No se lo pierdan.